Bien, hoy que es un nuevo día, vamos a continuar con este estudio pues, que hemos iniciado de Juan 14. Este es un maravilloso capítulo donde hay mucho que escarbar y mucho que aprender y donde Jesús nos habla cosas pero profundas, tremendas, preciosas. Y Él nos va a revelar el día de hoy nuevas cosas. Como decíamos, Juan 14, lo más probable es que haya transcurrido durante ese tiempo en que Jesús cenó con sus discípulos y prácticamente ya estaba a menos de una hora, tal vez, de ser tomado preso para luego, pues, entrar ya en el juicio que le hicieron y amanecerse en él y al día siguiente ser crucificado. O sea, esta fue la noche previa a la crucifixión. Es lo más probable, porque por la forma como está siendo narrado, esto tiene lugar durante ese tiempo de cena en que estaban reunidos, estaban a solas, ¿no? En un lugar, en un aposento alto, dicen, o sea, como un piso más alto, y allí ellos cenaron por última ocasión, ¿no? Bueno, nos hemos quedado en el verso 9, donde Jesús respondiéndole a la pregunta de Felipe, ¿no? Que le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Ya, es suficiente con que nos muestre al Padre. Y Jesús le hace esta sorprendente, le da esta sorprendente respuesta para él, ¿no? Porque él se imaginó que a lo mejor habría una visión y que lo vería, yo qué sé. Pero no, él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Como que Jesús decía, no te entiendo, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿no? Y me dices esto, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí vamos a poner un papelito o algo para no perder el lugar de Juan 14 y vámonos por un ratito a segunda a los Corintios para Está ver, después, ¿no? perdón, Corintios Está está después. después. sí, la segunda a los Corintios, el capítulo 4 ¿Ya? y el verso 4, Ya. ¿ya? Que ya no hemos leído. Tal vez sí. Se niega a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Fíjense, aquí el Pablo dice, ¿no? Hablando de aquellos que no han creído todavía, a pesar de que han escuchado el evangelio, no creen, no les toca el corazón y no. Y entonces dice que el Dios de este siglo, que sabemos que es Satanás, es decir, el que gobierna las potestades del aire, ¿no? Dice que le cegó el entendimiento, como que les nubló la vista. Y para que no entiendan, no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, de la gloria de Cristo. O sea que el Evangelio es luz. Cuando nosotros recibimos las buenas nuevas de salvación de Jesús, recibimos luz a través de él. Pero dice aquí, y esto es a donde queríamos llegar, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí se nos revela que Jesucristo es la imagen de Dios. Obviamente no una imagen física, porque Dios no tiene imagen, no tiene cuerpo físico, ¿no? Al cual alguien lo pueda representar, sino que Jesucristo a través de sus obras, a través de lo que Él habló, de su palabra, de las enseñanzas, de lo que Él hizo, mostró al Padre. ¿Sí? Él es la imagen. Si lo vemos a Jesucristo, podemos entender cómo es el Padre, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, cómo nos enseña, qué es lo que Él quiere, su voluntad, etcétera. Todo está contenido
en la manifestación o la expresión de Jesucristo. Entonces, a eso es que se refería, volviendo a Juan 14, Jesús cuando le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Él es Padre. la imagen, Él es la imagen del Dios viviente. Me parece que también hay otra, a ver, ahorita se me vino a la mente, no lo tenía presente, pero en Colosenses también, a ver, sí, Colosenses. en Colosenses capítulo 1, verso 15. Aquí Pablo, Colosenses. el apóstol, también hace esta 1:15, ¿no? Si lo tienes, Anita, puede leer. 867, 860. Colosenses está después de Corintios. Sí, Sí, Oye, después ya, de ya, Corintios viene pues Gálatas, ya, Efesios, sí, sí, sí. Colosenses, ahí está Colosenses, ya. Colosenses, ¿qué capítulo? Capítulo 1, verso A ver, 15. ya. ¿Lo tienes, Anita? sí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense ustedes esta revelación que hace aquí la Escritura, hablando de su amado Hijo, de Jesucristo, que está 2 versículos antes. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, se hizo hombre, se materializó en un cuerpo humano, pero con el propósito, entre otras cosas, de mostrar al Padre a través de su palabra, a través de sus actos, a través de su forma de vivir en pureza, en santidad, ¿no? En sus enseñanzas, en los milagros que hizo, en las sanidades, en todo lo que hizo. Él luchó contra Satanás y su obra y le arrancó almas a Satanás porque liberó eh, gente poseída por el demonio, sacó fuera demonios, ¿no? Y al enseñar su palabra, él resplandeció con la luz del Padre, con la luz de Dios, iluminando a toda esa tierra y a la gente que vivía en esa tierra en esa época. Ya estaba profetizado, ¿no? Que habrá gran luz, gran resplandor en la tierra de Galilea de los gentiles, decía Isaías, ¿no? Bueno, entonces él es la imagen del Dios que no se puede ver, Invisible. invisible, exacto, o sea, porque tú a Dios no lo puedes ver. Entonces, la imagen de Jesucristo no es la del cuerpo humano, porque esa imagen no la tiene Dios, sino la de su espíritu. Si me explico, la de todo el contenido que estaba en ese cuerpo. Esa es la imagen de Dios y Él mostró al Padre. Por eso es que dice aquí el verso 9, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, o el que me ha Visto a mi conocido Padre. a mí, ha visto, ha conocido al Padre. Exacto, ¿verdad? Ese Entonces, verso 9, ¿de dónde? de... Ese es el 9 de Juan, del capítulo Ah, ya, 14. ok, ya, ya, ok. Claro, claro. Y Ah, ya. para más seguridad, Rosita Delia, vuélvenos por favor a leerlo, el 9, 14, 9. Ya. Sí, para más, ¿no? Para estar más seguro. El 9. Sí, Perdón. Entonces Pedro le dijo, Señor, lávame no solo. Ay, no, Juan. 14. No, yo estoy acá. Espérate, el 9 acá. En Sí, otra página. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoce, Felipe. El exacto. que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es Es que dices, muéstrame el Padre? Claro. claro. Como que un poquito le lo regañó, creo yo, ¿no? Eso te iba a decir, le pegó su zape. Sí, como una jaladita de oreja. ¿Cómo pues dices que no, que muéstranos al Padre? ¿Acaso no te lo he mostrado en todo lo que yo he vivido, lo que he sido, lo que les he enseñado, lo que he hecho, etcétera, ¿no? Ustedes pueden verlo al Padre por mí. Porque miren, más o menos como en ciertas ocasiones, no sé si les habrá pasado, seguramente sí, a mí me ha pasado
que he visto o me ha parecido, ¿no? Que un chico, por ejemplo, cuando dijo algo o ha hecho algo, me dice, uy, me has recordado a tu papá, igualito como tu papá hablaba o igualito como tu papá Sí. hacía, ¿no es verdad? Entonces me has recordado a tu padre. No, no digamos, no solo en el físico, no, sino cuando vemos Alguna expresión, alguna exacto, la expresión. conducta, la expresión o algo que hizo, ¿no es cierto? Me has recordado a tu padre porque tu padre obraba, actuaba así, ¿no? Tal vez no se parezca ni mucho al padre, tal vez se parezca a la mamá o a algún abuelo, pero la conducta del padre está allí, presente, porque ese padre influyó en el hijo. Asimismo, Jesucristo vino con todo lo que es el Padre dentro de él para esparcirlo, para expresarlo, para irradiarlo a través de su vida aquí en la tierra. Entonces, él reflejaba al Padre, ¿ok? Entonces, también quería, déjame ver un ratito. Eh, ya, esta es otra cosa, ya. Ok. Entonces, continuando, ¿Ya? vamos al verso 10. A ver si alguien quiere leerlo, o Anita tal vez que no has leído, ¿no? Sí, De Juan. Sí, sí. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. miren esto. Esto es hermoso. A ver, Jesús le está diciendo a Felipe todavía, ¿no? Sigue en la misma línea y le pregunta, ¿no crees? O sea, es como que lo desafía, ¿no es cierto? ¿No crees acaso que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, ¿de qué puede estar hablando aquí Jesús? Que Él está en el Padre y el Padre está en Él. ¿Qué es lo que se muestra aquí? Es una sola persona. Es como que fueran una misma cosa, ¿no? Una misma cosa. Así. Es verdad, una misma sustancia, pudiéramos decir, tal vez tratando de definirlo mejor, porque claro, Él está hablando del Padre como una persona y de sí mismo como otra persona. Sin embargo, la una persona está aquí en la otra y esta otra está en la una. Es decir, hay como una simbiosis, ¿no? Hay como una fusión sin perder la identidad. ¿Sí me explico? Porque el Hijo tiene su identidad y el Padre la suya, Sé que esto no viene de mí, sino del Padre. ¿verdad? Ajá. De su Sí, Y en propio el ser. 11, y en el 11 también dice lo mismo. claro, exacto. Es decir, que hace hincapié. Existe, explicándolo tal vez un poco mejor. Pero esto de que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, nos habla como de una fusión de personalidades, como que ambos comparten la misma esencia, la misma sustancia, la sustancia divina, obviamente, porque si hablamos del Padre estamos hablando de Dios. Entonces, ¿cómo puede estar Dios el Padre en Jesucristo si Él no fuera divino? ¿Me explico? Si, o sea, Él está mostrándolo al Padre y ha sido una personalidad, una vida en los 3 años que estuvo en la tierra, ¿no? Ha sido una vida de ejemplo. Él ha mostrado la santidad perfecta del Padre porque nunca cometió pecado. No hay pecado en Él. Entonces, Él está mostrando perfectamente cómo es el Padre y lo refleja. De manera que si tú lo conoces a Jesús, y lo podemos conocer a través de los evangelios, leyéndolo todos los días, entonces estamos conociendo al Padre. Así que la pregunta es, Rosita Delia, ¿tú quieres conocer al Padre? Anita, y bienvenida Anita
de Mieles, que ya está aquí. Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? ¿No? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Hola, Nica. Queremos conocer al Padre, Hola. conozcámoslo a Jesús. Y Jesús se da a conocer, se revela en los evangelios y también lo revelan los discípulos suyos a través de las cartas en el Nuevo Testamento que estamos leyendo constantemente. Así que a través de la Biblia nosotros podemos perfectamente conocer a Jesús y automáticamente estaremos conociendo al Padre. Ahora, el Padre obviamente también se muestra a lo largo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero muestra ciertas facetas, ¿no es cierto? Pero acá Jesús lo muestra de una manera muy, muy hermosa, maravillosa y con toda claridad, ¿no? Entonces, miren, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, no salen de mí, no son de mi propia cosecha, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Miren, Anita Manarrete, no te veía, buenos días. ¿ah? Hola, flaca. Es que estoy que con no la- pijama. Está escondida. Estoy con pijama todavía. Me levanté tarde. Está con pijama Matuta, y con peinado talco. Exacto. yo estoy acá en Miami con Matucha. Ah, ya estás allí, no te creo. Sí, pero está Matu ocupada, por ahí tiene unas cosas que arreglar y entonces Ya. estoy oyendo, está escuchando, pero está laborando, Ah, ya, muy bien. Anita, ponte en Juan capítulo 14, versículo 10. Ahí estamos. Ya estamos Ok. en el 10, exacto. Así es. Entonces, esto es hermoso porque miren ustedes la humildad de Jesucristo, que siendo Él de la misma sustancia de Dios, ¿no? De la misma esencia de Dios, y siendo Él el Hijo de Dios, Él honra a su Padre. Él lo honra y le da su lugar. Y le dice, no soy yo el que hago las cosas, es mi Padre que está en mí, en mi propio espíritu, en mi esencia, el que hace las cosas. Entonces, miren ustedes, Dios Padre manda a la tierra a su Hijo, se encarna, ¿no? Toma forma humana y a través de él en este mundo ajeno, extraño, digamos que no, donde no gobierna Dios, sino que gobierna Satanás. A través de su Hijo en esta tierra, Él hace las obras en contra de Satanás. O sea, como que mandó una punta de lanza, como dicen los soldados en la guerra, dicen, desembarcamos en Sicilia, hicimos una cabeza de playa. Significa que allí se establecieron y de ahí comenzaron a regarse por toda la región, ¿no? Estaba viendo ayer algo histórico y hablaban de la cabeza de playa que formaron allí. Entonces ahí se fortalecieron en ese sector de la playa donde se desembarcaron y de ahí comenzaron a salir, ¿no? Entonces así mismo se establece el reino a través de Jesús en esta tierra, ¿no? Mientras Él estuvo y Él forma discípulos para que luego ellos sean sus embajadores, para que ellos actúen en calidad de representantes suyos, formando nuevos y luego nuevos y así a través de los siglos hasta que llegó nuestro tiempo y ahora nosotros somos formados como sus discípulos para también formar a otros y continuar. O hasta que venga Jesucristo, que lo más probable es que nos encontremos con que Él ya viene por nosotros y nos lleva, nos saca, ¿verdad? Pero mientras tanto tenemos que seguir haciendo esa obra, porque si no, ¿cómo es que recibimos, pues, La el mismo información. mensaje de hace 2000 años? ¿Ah? ¿Cómo lo hemos recibido? Porque se ha venido transmitiendo a través de los siglos, a través de sus discípulos, de aquellos que creyeron en Él
¿no? Obedecieron y caminaron como Él caminó. Esa es la gran comisión que nos dejó el Señor Jesús cuando ascendió a los cielos a través de sus discípulos. Entonces, miren qué interesante esto, ¿no? Las obras las hace el Padre que habita, que vive, que mora en mí. Ahora, más adelante vamos a ver un versículo impactante que nos va a sobrecoger. Porque este mismo Jesús que está hablando del Padre que mora en él, nos dice que a sus seguidores, a sus discípulos, a los que hemos creído en él, también les va a ocurrir lo mismo, sino que el Padre y el Hijo van a venir a morar aquí adentro. Entonces, wow, o sea, lo mismo que pasó con Jesús, va a pasar con nosotros, de que el Padre va a estar aquí, pero va a estar también el Hijo junto con o a través del Espíritu Santo de él, que habita aquí en nosotros. Entonces, eso nos va a llenar de poder, a llenar de autoridad, de autorización para poder hacer esta tarea. Estamos todavía empezando, pero para allá vamos, chicos. Explico. Vamos en el camino y esto es lo que debemos entender para que al cobrar conciencia de ello, no, eso nos traiga una convicción, un convencimiento, una certeza de que nosotros tenemos a Dios aquí adentro y Él es el que nos impulsa a vivir una vida de santidad y nos impulsa creyendo en Él a hacer la obra que Él nos manda a hacer. Y no a tener miedo, o sea, no dejarnos gobernar por miedo, porque al principio lo natural es que, uy, qué miedo, y qué voy a decir, qué voy a hacer. Pero si recordamos lo que Jesús nos dijo, y nos dijo que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos, y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no nos va a abandonar, y que su espíritu mora en nosotros. Entonces, ¿qué miedo podemos tener? Simplemente creamos y comenzamos a caminar en el vacío y cuando nos damos cuenta, ese vacío empieza a llenarse. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron esta película, o creo que sí les comenté, ¿no? Cuando yo la vi y vi esta parte de la película, dije, wow, esto es de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, algo así, ¿no? Hace años que la vi. ¿Tú lo viste, Mato? Por supuesto, 10 veces le dije. Ya, ¿y qué es lo que sale? Ya. Lo que pasó es que él estaba en toda esa aventura y en la corretería y todo eso entran a una caverna y en la caverna descubren que tenían que continuar por esa caverna y a lo que él sale de la caverna resulta que había un abismo y tenía que cruzar al frente porque supuestamente al frente, creo que era en otra caverna, estaba ¿qué cosa era? Ya ni me acuerdo, pero estaba la siguiente pista de lo que él estaba buscando, ¿no? Pero él dice, ¿cómo voy a cruzar? Pues si con sus ojos lo que él estaba viendo, y se ve en la película, es que sale de la caverna y ya no hay tierra, sino que hay la montaña para abajo y hay un abismo, y hay que cruzar un espacio ahí. Y entonces él se queda por un rato pensando y se recuerda lo que le decía la clue, la pista esa que él había leído. Entonces, que como que él tenía que cruzar. Dice, si no hay puente... Paso de la fe. Así se ¿Ah? llama, el paso de la fe. Dice Mato que se llama el paso de la fe. Exactamente. Bueno, eso es una ilustración, obviamente en una película, en una historia ficticia, pero es una ilustración que bien vale para nosotros entender cómo es que funciona la fe en el reino de los cielos también. Entonces él lo que hizo es, ¿no? Dio un paso en el vacío y en el momento en que él va a dar el otro paso es como que si invisiblemente hubiera un puente allí. Él no lo podía ver, pero estaba allí. Y él empezó a caminar aparentemente en el vacío, pero es que había algo invisible ahí como un puente. Y de pronto se encuentra con que está del otro lado. Y bueno, ahí sigue la película y descubre una serie de cosas. Pero miren el desafío al que se lo llevó a él. Pero él decidió creer que eso iba a pasar. Lo mismo que Pedro cuando sacó el pie de la barca,
Jesús estaba caminando en el agua y le dijo, Señor, haz que yo también pueda caminar en el agua como tú. Y él le dijo, ven. Y ahora era cuestión de que él tome acción y que crea, porque si él no creía, decía, no, yo no, mejor no me bajo de la barca, aquí estoy seguro. Pero sacó el pie, sacó el otro y comenzó a caminar en el agua. Eso es lo que hizo Pedro. Claro, cuando apartó su mirada de Jesús y su fe se disipó al ver el viento y a lo mejor el agua que le salpicaba, porque había como una agitación, una especie de tormenta. Y entonces empezó a darse cuenta que estaba caminando en el agua y fijó sus ojos en lo material y apartó su vista de fe en Jesucristo. Y ahí se empezó a hundir. Y antes de que se hundiera completamente, Jesús lo alcanzó y lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda fue la que lo hizo hundirse en el agua, pero si él no hubiera dudado, él caminaba y hubiera estado caminando al lado de Jesús y hubieran regresado juntos a la barca, en fin. Bueno, pero esto es lo que nos ilustra, ¿no? Bien, vamos avanzando. Entonces, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. No es que a mí se me ocurre, sino que el Padre que está en mí es el que me hace hablar, exacto. Es el que me hace hacer las obras, es el que me da todo para yo poder representarlo y poder hacer lo que Él quiere, su voluntad. ¿No? Esto es maravilloso, ¿no? ¿No les parece? Esto es maravilloso. Ahora, en el 11, ¿qué dice Anita Aguijarro? A ver si nos lees el 11 ahora. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto y si no, créanlo por las obras mismas. Correcto, ¿no? En la versión Reina Valera es lo mismo, pero un poquito al revés. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Aquí ya les imparte una orden, ¿no? Créanme, no duden. Cuando yo les digo esto, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Hay una simbiosis ahí, hay una relación perfecta, tienen la misma sustancia, la misma naturaleza, la misma esencia, a pesar de que son dos personas, ¿no? Claramente identificadas, el Padre y el Hijo, sin embargo, obran de una manera, en una unidad perfecta. Claro, eso físicamente, científicamente, porque ciencia significa conocimiento, es algo que el ser humano en la mente natural no puede entender eso, pero por la fe podemos imaginarnos cómo funciona y lo creemos, porque quien lo dice es el mismo Hijo de Dios que vino en representación de Dios Padre. Entonces ya, pues si ya no creemos en eso, entonces ya no tenemos en qué creer y ya simplemente pues espumémonos, ¿no? Pero le creemos a Dios y a su Hijo unigénito Jesucristo. Dice, de otra manera, por lo menos créanme por las obras que ustedes me han visto hacer. ¿Acaso no sané enfermos, no le di vista a los ciegos, no hice caminar a los cojos, no resucité a un muerto? ¿Acaso no saqué fuera demonios? ¿Ah? ¿Acaso ustedes no vieron todas las cosas que yo hice? ¿No? La sané a los leprosos. Bueno, montones de milagros que él hizo y de portentos, prodigios, sanidades. La gente decía, nadie puede hacer estas obras. Nicodemo le dijo a Jesús, cuando llegó a hablar, ¿no? Creemos que tú has venido del Padre, de Dios, porque nadie puede hacer estas obras si no estuviera Dios con él. Está clarísimo. Entonces, por las obras, por lo menos créanme, si al verme a mí físicamente con un cuerpo humano, se les hace difícil creer que Dios está en mí, que el Padre está en mí. Entonces, créanme por las obras, o sea, por los frutos, por las evidencias, ¿no? Créanme lo que les estoy diciendo, ¿no?
Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Bueno, vamos al 12 entonces. Rosita Delia de nuevo para dar la vuelta, por favor. A ver, en verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Ahí está. Ahí está el desafío, la pelotita que nos lanza, ¿no? ¿Somos capaces de creer esto? Jesús le dice a los discípulos y a través de la escritura nos lo dice también hoy a nosotros. De verdad, de cierto, la plena, como decimos en el Guayas, ¿no? Les digo, el que en mí cree. Entonces me pregunto, ¿no hemos creído nosotros en el Señor Jesús? Así que si creemos en Él, las obras que Él hace o Él hizo, en todo caso, Él también las hará. Si yo creo en Jesucristo, yo tengo también que hacer lo que Él hizo. Yo nunca había hecho eso, pero cuando me decidí creer y con mis obras, es decir, con el hecho de moverme, ir y buscar a la persona enferma y orar y hacer lo que tenía que hacer, ¿no? No hacía eso, no hubiera podido hacerlo. Pero resulta que me tocó poner manos sobre los enfermos y aquí dijo Jesús que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. A ver, vamos a revisar esto. Vamos a Mateo, porque ¿A esto, qué? ¿A qué? a Mateo, Mateo. el Evangelio Mateo. Mateo. A ver, déjenme recordar. Oye, el libro de Mateo mío está destruido. Un ratito para encontrar la cita. Oh, no la tenía anotada, entonces, a ver, no pierdan la cita de Juan 14, ¿ah? No. Creo que es Mateo, pero lo voy a buscar ahorita, no me demoro. Ya. Ya, eso está, tal vez no sea en Mateo, vamos a ver. Ajá, en Marcos ha sido. El siguiente ¿En qué? evangelio, según San Marcos, el evangelio de Marcos. Ah, el que sigue. Sí, el que sigue. El último capítulo que es el 16. Ya, ¿qué número? Ya, el versículo 17. 16, 17. Estas Y señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. sigue el 18. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Miren esto. Esto le dijo él a los discípulos. Sí, pero está hablando de los que creamos, pues, y a través de los siglos, todos los que han creído han podido hacer eso. El grave problema es que primero tenemos que llegar a creer. Y eso no es cosa fácil. Por eso, mientras vamos alimentándonos de la palabra y vamos entrando en conciencia de lo que la Biblia, que lo que Jesús dice que somos ahora, ¿no? Y vamos entrando en la convicción, o sea, nos vamos convenciendo de quiénes somos, de esa identidad que ahora tenemos en Cristo, que fue motivo de un estudio anterior, chicos, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos sentimos seguros de lo que somos, ahora nos pone a prueba el Señor y nos dice, ya pues, si tú crees que eso es lo que eres, lo que yo he dicho que tú eres, ahora da el paso pues, como Indiana Jones. ¿Me explico? Entonces, Claro. a mí me ha pasado hace ya algunos años atrás en que empecé a dar esos pasos. Pues.
Nunca había hecho eso, pero un día Dios me puso en la situación y yo dije, Señor, confírmame si esto no fue una locura mía, alguna cosa por allí, o si fue de ti, entonces ponme en confirmación de las cosas y me llaman justamente para hacer por primera vez algo que nunca había hecho. Y cogí, dije, me voy y lo hice. ¿Y cuál fue el resultado? Una maravilla. Esa criatura que estaba al borde de la muerte se sanó y se fue a su casa al día siguiente. Y estuvo corriendo en pocos días, como les conté. Creo que sí les conté eso. No me acuerdo. Me acuerdo una niñita que la llevaron a tu casa, esa. Un bebé que llevaron a tu casa. No, no, no lo llevaron. Ay, entonces fue el otro grupo. Pensé que el otro día también tuve así mismo una charla y ahí conté eso. No, pues es que a mí me ocurrió algo. A ver, si lo cuento, chicos, aquí entre nos es para que se glorifique a Dios, porque yo, la verdad, no tengo nada especial, ¿no? Fue pura gracia de Dios, pero una madrugada, una mañana, en que ya casi estaba por despertarme, porque cuando yo vi eran las 6 de la mañana, no sé si estaba ya en ese umbral de sueño ya por próximo a despertarse, pero yo algo soñaba y de repente se corta mi sueño y yo, consciente de lo que estaba pasando, me veo envuelto en una luz, pero potentísima, una luz que nunca me había pasado. Sentí como que transparentaba a mi cuerpo, era una luz como algo impresionante, así, pero por un instante así, y yo no es que oí palabras, ¿no? Sino que sentí aquí que me dijo, esto te lo doy para que lo pongas en práctica o algo así, ¿no? Y yo sentí que era algo de sanidad. No me puedo explicar, pero yo me levanto, me No despierto, alcanzaba a comprenderlo, claro. me despierto así sorpresivamente con el corazón que me así, y me asusté. Yo dije, ¿y esto qué es? Y me quedé un rato pensando porque yo nunca había vivido una cosa así. Y ya lo que atiné a hacer es que me levanté, me fui al baño y ahí yo me cerraba para orar. Entonces yo de una vez empecé orando, a bendecir a Dios, a alabarlo, a glorificar a Dios y le dije, Padre, ¿qué es esto que me ha pasado? No puedo entender que haya sido un sueño porque ya hubiera soñado alguna vez y esto fue algo que lo viví, ¿cómo le puedo decir? En conciencia, pero en una conciencia no de despierto, de ser humano, sino algo como en el espíritu. Y le dije, Señor, si esto viene de ti, muéstrame, dame a entender que esto ha venido de ti. Bueno, en los siguientes días no pasó nada, pero de pronto como a la semana, no recuerdo cuándo, me llaman. Yo ya tenía ya algunos años caminando en Cristo y nunca nadie me había llamado para pedirme lo que me pidieron en ese momento. Nunca había tenido la oportunidad, pero me llama Ignacio Dueñas, un hombre también en Cristo, un verdadero creyente, muy lindo de corazón y todo, pero angustiado. Me dice, Roberto, estoy llamando a los pastores de la iglesia y no hay ninguno, todos están en un lado, en otro lado, no los encuentro. Y se me ocurrió llamarte a ti. ¿Por qué? O sea, ya Dios le puso a él. Llámalo, Roberto. Me llama a mí y me dice, mi nieta, la hija de Samantha, está entre la vida y la muerte en el Roberto Gilbert. ¿Qué le ha pasado? Que le ha dado no sé qué cuestión, una infección. Los médicos dicen que no encuentran ya qué más hacer. Roberto, está la niña prácticamente agonizante. Me dicen que a lo mejor no pasa de esta noche. Era una tarde como a las 4 de la tarde, un sábado y me parece que era por la época de temporada, o sea, febrero, la gente se iba a la ciudad, un sábado de tarde. Entonces me dice, Roberto, por lo que más quieras, ven para que ores por ella, porque aquí estamos un grupo, está mi mujer, está mi hija, pues obviamente angustiada porque es la madre, es mi nieta, ¿no? Y hay unos pocos más de la familia. Y estamos aquí afuera, la niña está en terapia intensiva.
Le digo, pero ¿cómo puedo entrar en terapia intensiva? Mira, ven y aquí algo vamos a hacer, pero vamos a hacer que tú puedas entrar y orar por ella al pie. Y entonces a mí me hizo así el corazón porque me acordé de lo que había pasado esa madrugada. Y yo dije, Señor, tú me estás llamando porque tú me has dicho que vaya y haga lo que tengo que hacer con eso que tú me has dado. Entonces le digo, Señor, si tú me has dado, es tuyo, no es mío. Y si hay alguien que va a quedar mal aquí, va a ser tú si no pasa nada. Porque yo solamente soy un obediente, un crédulo o un creyente, ¿no? Porque crédulo es el que cree cualquier cosa, pero creyente sabe en lo que está creyendo, ¿no? Así que agarré mi Biblia, agarré una redomita de aceite que ya la teníamos, que me la habían regalado, y me fui. No les miento, tengo que confesar que iba orando porque yo iba temblando. O sea, era una cosa que yo no sé por qué. Yo le tenía un poco de temor a estas cosas. Pero tú eres un intermediario, pues, Roberto. Exacto, y yo era un intermediario, pero yo obedecí. Es Claro. que ese es el asunto. Si tú crees y no obedeces, entonces tu fe es vana, dice Santiago. Exacto. Santiago dice en el capítulo 2, ¿no? Tú me dices, hasta yo te muestro mi fe sin mis obras. ¿Cómo fue este? Yo te muestro, bueno, pero él dice, yo te muestro en cambio mi fe por mis obras. Déjenme leerlo porque ya yo me pico cuando algo no me acuerdo. Está en Santiago. ¿Santiago qué? En Santiago, capítulo 1. No, capítulo 2. Espérense un ratito. Claro, es capítulo 2. La fe se demuestra con obras. 14. 2:14. El 2:18. A 18. Ya. ¿Qué dice ahí? Y será fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe a través de las obras. Ahí está. ¿Qué significa esto? Esto significa, unos dicen yo tengo fe, pero no tiene Claro. obra. El otro dice, no, Perdón, yo hago. Roberto. Sí. Roberto, Santiago, ¿qué? Disculpa Santiago que capítulo 2, verso 2. ¿versus cuánto? 18. 18, sí. 2:18. Ya. El apóstol lo que está diciendo aquí es que alguien dice, bueno, yo también no tengo fe, pero tengo obras, es decir, yo simplemente salgo, doy de comer a las viudas, atiendo a los huérfanos, la gente que no tiene que comer, le doy de comer, estoy haciendo obras. Pero realmente lo hace de una manera religiosa, creyendo que así él puede congraciarse con Dios, pero no sabe en lo que cree. No tiene realmente una fe de convicción porque conoce la palabra y está Dios viviendo aquí, entonces él lo hace por amor, porque es algo, ¿cómo se puede decir? Es algo consecuente, ¿ya? Entonces dice, tú me muestras tus obras y tú me dices que tienes fe, pero yo te muestro mi fe por mis A obras. vez, claro. Es Pero decir, es otro tipo de obras también, pues. claro, es decir, es una obra que está movida por la fe. Tiene Claro. un respaldo, por lo que yo te decía el otro día, tiene contenido. Claro. Me explico. Yo me muevo por lo que creo. No porque simplemente me han dicho que haga y lo hago porque así seguramente Diosito me va a favorecer. O sea, eso es no conocer a Dios. Me explico. Entonces digo, yo te muestro mi fe por mis obras. Porque dice que la obra sin fe, la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa eso? Que no tiene frutos. Es como un árbol seco. Tú te das cuenta de que un árbol está seco porque no da frutos. Se murió. Entonces la fe que no tiene obras o frutos o evidencias, entonces es una fe vana, sin obras. Entonces me moví, agarré mi auto y me fui al Roberto Gilbert. Me busqué parqueo por allí, no sé qué, porque está su llenecito ahí en la Alborada, en la Tarazana. Y bueno,
Lo llamé, le dije, ya estoy aquí afuera. De pronto él ya estaba ahí con la mamá, hablando con los guardias porque no dejan entrar. Y cuando yo decía, yo estaba orando, Señor, si es de ti, todo se abrirá. Y yo haré lo que tú me mandes porque yo la verdad nunca he hecho esto. Pero lo hago por obediencia y porque creo que tú me estás mandando. Y de pronto fue, tú ven, entre, boom, boom, y el guardia dijo, está bien, entre, boom, y entré. Caminamos, entonces llegamos a un hall allí, y ahí al fondo había una puerta, me dicen, ahí estará Pintensi, tenemos que esperar. Entonces le digo, pero habrá cómo, no sé, me dice, pero vamos a hacer todo lo info. Entonces la mamá de esta criatura, la hija de Ignacio, caminó y tocó la puerta y yo veía que conversaban, después trajeron no sé qué, hasta que parece que llamaron a la jefa allí. Y en un momento que estaban conversando me dicen, ¡hey! Psst". O sea, ya me iban a dejar entrar. Entonces corrí, me metí, y eso es una sala inmensa con camas por todos lados. Oye, es una cosa terrible ver toda clase de cuadros, ¿no? De niños que Y están, niños, Todos niños. y todos, todos niños. todos son de diferentes edades, pero están así en zozobra entre la vida y la muerte, porque están en terapia intensiva. Hasta que, bueno, la señorita, la enfermera esta me condujo hasta que me dijo, esta es la niña. Entonces, cuando yo llego, dije, oh my God, te juro que yo ahí derramé lágrimas. Yo no la conocía, la criaturita tenía 3 años, chiquita, Puta, bebé. 3 añitos, estaba desnudita, solo tenía un calzoncito y con toda clase de cables y yo qué sé, tubos y todo en respirador y estaba, o sea, era aquí el pechito este así. Yo decía, esto es estertor de muerte, porque yo la vi a mi mamá morir, pues. Yo estuve al pie y mi mamá murió así, digamos, ya cuando agonizaba era lo que llaman boquear, ¿no? Entonces yo decía, esta niña se está muriendo, pero no, Señor Jesús, tú has dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escrito está. Y comencé a decir, escrito está, como Jesús lo hizo, porque ¿cómo rebatió la tentación del diablo Jesús? Diciéndole, escrito está. De escrito está, y se sabía de memoria la palabra, y escrito está, y entonces lo neutralizó, y Satanás no pudo hacer nada. Y yo comencé a orar, ¿no? Le dije, Señor, tú me has enviado, pero eres tú el que tiene el poder sanador. Esta criatura, bueno, y comencé, tú has dicho, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina, y envía tu palabra y sánala, Señor. Tú has dicho de aquí que yo enviaría medicina y sanidad, que tú no quieres que, sino que que seamos prosperados en todas las cosas y que tenga salud. Y lloraba allí, lloraba, y de pronto leo Santiago 5. Ahorita acabamos de leer 2, ¿no? En el capítulo 5 hay un pasaje que dice, ¿está alguno en el 5, el 5:13, de 13 al 15? Dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Digo, Señor, tu palabra dice esto, me han llamado. Y yo, Santiago 5:14, ¿no? sí, el 14, 5:14. Y yo en estos momentos estoy orando, la voy a ungir con aceite, la ungí con aceite, Señor, este es el símbolo de tu espíritu. Es un símbolo, no es que el aceite tenga algún poder, no sé qué, no, es un símbolo, significa que a partir de ese momento el Espíritu Santo entra a orar en ella. Oye, y le puse aceite aquí en la cabecita, oré por ella y bueno, llegó un momento en que terminé y sentí que ya eso era todo lo que debía hacer. Recojo mis cositas y me voy. Y lo que yo, en el momento en que termino yo de orar, se cruzó un pensamiento en mi mente que, no sé, salió. Y el pensamiento era, esta niña estará corriendo en pocos días. Y yo dije, gloria a Dios. Caminé y mientras veía a todos estos niños, así yo venía y yo decía, Señor, ten misericordia de estas criaturas. Yo no sé ni quiénes son, no nos me han llamado, pero tu mano sanadora, tu mano sanadora, tu mano sanadora sobre ellos, ¿no? Y a lo que iba caminando, de nuevo, esa niña estará corriendo en pocos días.
Bueno, llegué a la puerta y decía, ¿qué nota es esta, no? No me había pasado nunca eso. A lo que abro la puerta, enseguida me ve, pues, ¿no? Ignacio, y corre donde mí, nos encontramos y me dice, Roberto, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Ya oré. No, digo, algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? No sé, ha habido una cosa tremenda. Nos pusimos a orar aquí afuera y hemos sentido una cosa hermosa, como que Dios mismo bajó entre nosotros y estábamos temblando. Estábamos orando aquí afuera. Yo dije, no sé, pero yo ya terminé de orar y digo, yo creo. Y en ese momento de nuevo, esta niña estará corriendo en pocos días. Pero entonces ya no me aguanté y yo dije, suelto lo que tengo, pues, ¿no? Porque si esto está ahí, es como que Dios me está diciendo, di eso, ¿no? Y yo lo solté, obedecí, ¿no? Y le dije, oye, Ignacio, tu nieta estará caminando en pocos días. Entonces él dijo, bueno, gloria a Dios, que sea así, amén, yo qué sé. Y bueno, conversamos un rato más y todos estaban ahí felices porque algo hermoso había pasado mientras estaban orando. Y bueno, total, bueno, me tengo que ir, chicos, porque ya tengo un programa más tarde, ok, nos vamos, nos vemos y se acabó. El día lunes me entero de que la niña, el domingo, no solo que pasó la noche, sino que amaneció y abrió los ojos y pidió comer. Entonces, las enfermeras, comer, pero está con suero y no sé qué, que quiero comer, que quiero comer. Entonces, llamaron a los padres, no sé qué hicieron ahí para ver qué comida le podían hacer, dar, pero la niña empezó, y los signos vitales todos, pero normalizados, o sea, hermoso. Así que vino el doctor o lo llamaron, no sé cómo, y dijeron, pasen la habitación. La pasaron a habitación. Y la niña estaba recuperada. El día lunes que va al médico, en la mañana, la examina y dice, la verdad es que no sé qué decir. No puedo creer lo que estoy viendo. La niña estaba en un cuadro de muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Doctor, hemos orado. Bueno, entonces tiene que haber sido Dios la fe, porque la verdad, la niña está bien. Esta tarde voy a pasar de nuevo. Si la niña sigue igual, yo le doy de alta y ustedes se vayan, porque las camas aquí están peleadas. Y si ya no hay nada que hacer, pues ya vaya así. Ya está bien. Miren lo que pasó. Dígame, eso no es obra de uno, sino es obra ¿Hace de... cuánto tiempo fue eso? Mira, con decirte que ya la niña la vi hace unos años, ya tenía 14 años. Ah, Había tenido 3 añitos, o sea, ahorita ya tiene unos 17. O sea, esto tiene que haber sido por el 2002, 2003, no sé, que por allí más o menos, o sea, ya, no sé. No me acuerdo, pero fue hace algunos años atrás. La niña, y bueno, pasó el lunes, bueno, yo le dije, wow, qué lindo. ¿Sabes qué? Me dice, ya me la estoy llevando a la casa, o creo que ya estaba en la casa. Bueno, lo cierto es que el día jueves, esto fue sábado, ¿no? Domingo, lunes, martes, miércoles, 5 días. Me llama al celular Ignacio. Yo estaba una mañana sentado frente a un escritorio, un cliente lo estaba atendiendo, estaba vendiéndole algo. Y de pronto, perdón un ratito porque yo vi Ignacio, ¿no? Discúlpeme, le digo, aló Ignacio, estoy en una reunión. No, ¿qué pasó? Me asusté, digamos. Me dice, ¿te acuerdas que tú me dijiste que la niña va a estar corriendo? Estoy sentado en el sofá de la sala de mi casa y mi nieta está corriendo alrededor de la sala. Cuando yo veo eso, me acordé de lo que tú me dijiste al salir de terapia intensiva. Se cumplió. O sea, de paso, Dios mandó una palabra profética, porque hablé en nombre de Dios. Y yo no podía hablar en mi nombre, porque de mí, ¿de dónde salió eso? Y Dios lo cumplió. La niña en pocos días iba a estar corriendo. Y está corriendo, está muerta de felicidad, normal 100%. Dice Roberto, esto ha sido un milagro, un milagro. Fue la primera vez. ¿Ustedes creen, chicos, que con eso, cómo me habré sentido yo? Yo dije, Señor, lo Uy, que pasó ese día, esa mañana, esa madrugada que me desperté, eso fue de ti. Y si tú me has dado algo, yo ya no voy a dudar más.
Simplemente, pues, eso tendré que ponerlo en práctica cada vez que se dé una oportunidad o que tú me des un chance, o que tú me mandes, ¿no? Y la verdad, oigan, Dios me ha mandado a montones de veces, y una tras otra, así, una tras otra. Bueno, alguien que se sanó de cáncer, otro también de cáncer, otro que estaba enfermo, no sé qué cosa, se sanó, el otro, bueno, y así, las sanidades, las sanidades. Una niña que estaba una mujer que estaba por dar a luz, y que el médico estaba diciéndole que la niña se le iba a venir o que tenía que sacar a esa criatura porque corría riesgo de muerte la madre, ¿no? Y estaban tratándola y todo eso, y entonces la cuñada viene corriendo y va a Iglesia Galilea. Y entra a Iglesia Galilea y yo estaba afuera conversando con una persona, esperando un grupo que iba a venir así mismo para estudiar la Biblia, un sábado por la tarde, igualito, sábado por la tarde. Y yo veo que esta señora entra, nos mira así, pero entra, bueno, pues entró, y de repente vemos que sale y comienza a mirar así, y me dice, disculpe, ¿dónde puedo encontrar algún pastor? Uy, le digo, señora, los sábados aquí no hay ningún pastor, esto solamente están ensayando lo de la música y no hay nadie, pastor. Pero entonces alguien me tiene que ayudar, y me miraba. Y yo, digo, ¿qué pasa? Entonces ahí me cuenta y me dice, quiero que alguien venga a orar por mi cuñada que está bastante delicada, está en la Kennedy la Alborada. Y adivinen qué, en ese entonces, que eran los años 2000, más o menos 2005, 2006, yo vivía exactamente frente a la Kennedy Alborada en la parte de atrás. O sea, a una cuadra de la entrada. Yo vivía por ese sector. Y yo me quedé frío, pues, ¿no? Me dice, alguien que venga a orar, pero yo vengo, le digo, señora, yo no soy pastor. No importa, pero usted puede venir a orar, alguien que venga a orar. Y ahí ya dije yo, Señor, tú me estás mandando, porque si yo me niego, entonces imagínense. Tanta insistencia, claro. Exacto. Entonces yo le dije, mire, yo voy a esperar, le expliqué, ¿no? Yo voy a esperar 10 minutos más. Si nadie viene, yo le prometo que yo voy. Y a él le dije que vivía a la vuelta. ¿Y en qué piso? Que después me dijo todo lo que, pero verdad, usted va a ir, no sea maldito, ven. Y así, llorando, ¿no? Y yo le dije, sí, está bien, yo le prometo, yo voy a ir. Entonces agarró y se fue. En efecto, nadie vino. Yo me fui a mi casa, así mismo cogí la Biblia, la redoma de aceite, caminé una cuadrita y ya estaba en la clínica. Así que al tocar la puerta, llegué al piso y todo esto, me abren la puerta y había un montón de personas alrededor, como se dice, contra la pared, ¿no? Arrimados contra la pared. Y veo a la señora, y la señora esta que vino a buscarme sale y me dice, gracias por venir, me dice, hermano, gracias. Entonces ahí me presenta, ¿no? Ahí me la presenta. Y me dice, bueno, y yo en ese momento comienzo a conversar con ella y yo le dije, mire, Jesucristo está aquí. Usted me ve a mí, pero olvídese, Jesucristo está aquí. Y Él está dando a usted la oportunidad que lo conozca y que lo reciba en su corazón. Y comienzo a conversarle sobre lo que es el Evangelio, ¿no? Y finalmente le digo, ¿usted quiere recibirlo a Cristo en su corazón? Entonces, mire, ponga sus propias palabras, yo le voy a dar más o menos una guía, pero usted, y la señora llorando y dice, sí, yo lo quiero recibir, quiero que Jesús entre en mi vida. Bueno, terminado eso, ahí le digo, vamos a orar por su bebé, ¿no? Y su bebé va a nacer. Se me ocurrió. Estaba embarazada. ¿Ah? Estaba creo que 7, 8 meses, Ah, ¿no? Y era peleando porque o era la niña o era ella o algo así, porque si nacía. ok. Entonces, y yo en ese momento puse las manos, aceite, oré con toda la firmeza, con toda la fe, y viendo la palabra. Y bueno, terminado eso, me agradeció, me dice, qué lindo tiempo, yo he sentido la presencia de Dios, perfecto, le digo, lindo, usted crea en Jesucristo, crea, no dude de que Él está a cargo de todo y todo va a salir bien. Me despedí, me agradecieron y me fui a mi casa. Pasó una semana, 2 semanas, me olvidé del tema. 3 semanas, como al mes, un domingo por la mañana, yo también estaba en la iglesia, y me había tocado a mí atender a la gente que
llegaba en sus carros. Entonces lo que hacíamos es que le abríamos la puerta, si había alguien que necesitaba ayuda, le ayudábamos, si alguien quería bajar una silla de ruedas, la bajábamos, y así una forma de bienvenida y ya entraban, y estábamos afuera. Cuando de pronto yo siento que alguien me dice, alguien que me vio se acerca, y dos personas, dos señoras, y me dice, ¿se acuerda de mí? Usted, vea, no me imaginé que lo iba a encontrar aquí, me dice, esta mañana me dice, yo soy la persona que fue. Y es cierto, sí, ella es mi cuñada, me dice, mire, la niña nació y está perfecta y no pasó nada malo. Y hemos venido para presentarla aquí porque el pastor nos ha dicho que vengamos el domingo porque la queremos consagrar, entregar al Señor Jesús. En ese momento se puede usted imaginar lo que yo sentí en mi corazón porque yo no tuve noticia. Emoción, ¿no? Nada, durante un mes. Pero ver cómo Dios respaldó eso, o sea que Dios es real, Jesucristo sigue obrando y aquí dice, ¿no? Estas son las señales que seguirán a los que crean en mi nombre, porque todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios. Eso creo que también les conté que alguna ocasión, bueno, en otro día les cuento. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, significa que si hay alguna situación de emergencia y no le va a pasar nada, la serpiente no le va a hacer nada, dice, y si bebieren cosa mortífera, un veneno que alguien le da el veneno para que se muera, dice, no les hará daño, eso se llama milagro, porque normalmente un veneno mata a cualquiera, ¿no? Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Díganme ustedes si esto que dijo Jesús no se muestra hoy en día también. Porque si Jesús está en nosotros, Él hace su obra, la obra del Padre, ¿no? Respaldando la fe que nosotros tenemos y la calidad de embajadores de la cual nos ha revestido. Así que es cuestión de fe. Volviendo a, Roberto, ¿y por qué esa imposición de manos a veces funciona y a veces no? ¿De qué depende? bueno, yo no De la sé, fe. yo no No, sé, porque estamos hablando que es Roberto mismo el que... Es la voluntad de Dios. Exacto. bueno, yo les puedo decir una cosa, chicas, no sé en qué casos no ha funcionado. A mí casi todas las veces, porque miren, en alguna ocasión me dijeron que vayan a orar también por una persona que estaba ya agonizante y yo de todas maneras, yo fui, ¿no? Pero créanme lo que yo sentía adentro como que no iba a pasar nada. Me mandaron a ¿cómo se llama esa fundación que está ahí en la Tarazana, que está a pocas cuadras de Solca, donde de Solca los mandan allá cuando ya no hay nada que hacer y ya es cuestión de esperar nomás la muerte. Si no van a su casa, los mandan allá. ¿Cómo es que se llama este sitio? Pero queda ahí a una cuadra del Tribunal Supremo Electoral, en ese sector de la Tarazana, ¿no? No sé si ustedes ubiquen el Tribunal Supremo Electoral, a una Sí, cuadrita, sí. toda Sí, la, sí, ya, por ahí está, pero es un sitio muy bonito, todo ahí son como terapia intensiva, sí, solamente ahí he ido 2 veces, pero una vez fui y me dejaron pasar y yo vi que la persona estaba ya, ¿no? Agonizante, bueno, y no supe nunca más nada, debo entender que la persona falleció. Pero cuando he sentido ir a orar por un enfermo, créanmelo, el Señor lo ha sanado. Ahora, como dice Matucha, siempre está el tema de la voluntad de Dios, porque a veces ocurre que ya Él tiene el propósito de llevarse a la persona. Y entonces, por más que oren 50,000 personas por esa persona, Dios se la lleva. Cuando ya el propósito de Dios es ese, cuando ya el tiempo se ha cumplido. Yo me acuerdo que también hace unos años atrás, Julio Melgar, un conocido cantautor
creyente, convertido, que cantaba y grababa discos y la gente siempre oía las alabanzas de él y todo esto, ¿no? Y confiesa un día en un programa que le habían diagnosticado cáncer. Y entonces, bueno, la gente sabía, se pusieron a orar, todo, y llegó un momento en que fueron a visitarlo ahí donde él estaba, en un momento ya bastante malito. Gente conocida internacionalmente, ¿no? Que otros cantautores como Marcos Witt y no sé si era Barrientos, algunos de estos, ¿no? Y fueron todos a orar por él y un grupo de personas allí, ¿no? Pero no hubo nada que hacer. El, eh, Dios se lo llevó. Yes, Dios se lo llevó. Y yes, luego yes. había mucha gente que No comentaba. problem. That's it. Yes, ¿Mm? thank you. ¿Cómo? Digo, había muchas personas que comentaban por las redes sociales que qué pasó, así como tú me acabas de preguntar, Rosita Elia, que por qué no ocurrió nada. Entonces, mire, ya hay casos en que definitivamente es la voluntad de Dios llevarse a la persona y ahí no hay nada que hacer, ¿no? Por eso Claro, ahí ya no hay nada que hacer. no hay nada que hacer. Él tiene la última palabra, chicas. Él es soberano, Él es rey, Él es amo y señor de las vidas. ¿Cómo nosotros le podemos decir a Él que haga una cosa o que no haga? Entonces hay que decirle, Señor, tú, esta es tu voluntad en Es lo que yo general. siempre le digo, cuando yo pido algo, le digo, siempre le digo, te voy a pedir, pero finalmente tengo que hacer tu voluntad y tú sabrás por qué y también tu tiempo. Tú tienes tiempo, Exactamente. es Ni en tu más, tiempo ni más ni menos. el Así poder. es. Así es. Decir, Señor, tú eres rey y que se haga conforme a tu voluntad. Muchas veces pedimos cosas y de una manera y Dios nos da más o menos lo mismo, pero de otra manera u otra cosa parecida que resulta mejor de lo que nosotros pedimos. Entonces, O en otro tiempo. Oye, Roberto, ¿y por qué aquí, aquí cuando le dice que vayan a la iglesia? ¿Por qué hablan de la iglesia? porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ah, ya, ok. Ay, eso es un tema un poquito largo. No sé si el tiempo Claro, todavía nos dé. Bueno, no, no es que voy a dar todo un tema, pero tal vez unos minutos pero más. es un tema a tocar, a Claro, revisar. porque miren, Jesucristo cuando murió, Él con su vida sembró su vida. Es como cuando siembra uno una semilla. La semilla, esto todos los agricultores lo saben, la semilla muere, deja de ser semilla y dentro brota la vida. Y lo que brota ya es una plantita, pero la semilla como tal deja de ser. Entonces Jesucristo sembró su vida para que hubiera vida, para los que creyésemos en Él. Entonces lo que Él mandó es que estén juntos. Él, podemos verlo después de terminar Juan 14, que en Juan 17, Él ora por sus discípulos y dice que sean uno, Padre, que sean ellos uno, como uno, todos juntos, unánimes, que ellos estén siempre juntos. Después les mandó, antes de irse a los cielos, mandó a que estén juntos. Es decir, el cuerpo del Señor, su iglesia, es comparada a una novia en la Biblia. Eso lo podemos ver también en Apocalipsis, en muchos sitios, ¿no? Y Jesús va a venir a casarse, en otras palabras, con su novia, la va a sacar del mundo. Son todos los escogidos, somos todos los que hemos creído en él. Y nosotros conformamos su iglesia, que es, la palabra iglesia significa simplemente conglomerado de personas. Ah, ya, no es que es un edificio como los católicos le dicen. Ya es una costumbre decir, esa es una iglesia, ¿no? Ah, Pero ya, realmente lo que vemos físicamente es un templo. claro. Ya es algo físico. La iglesia la hacemos todos los vivientes que creemos en Cristo. ¿Ok? La comunidad. Entonces, ellos, los que están creyendo, nosotros los que creemos en Cristo, ¿no? Vamos a ser arrebatados y va a haber, hay las bodas del Cordero en Apocalipsis. Ustedes pueden leerlo. ¿En Hay dónde? en Apocalipsis está las bodas del Cordero. Ya les voy a decir, ¿En dónde? Apocalipsis, ¿cuánto? ya les voy a dar, ya les voy a decir, un ratito porque. Nueva Jerusalén.
El juicio del gran trono blanco, en este. Capítulo 19, desde el verso 9, Ya, aquí está. 9 y 10, ¿no? Porque dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ya, y de ahí dice algo más, ¿no? Que no viene al caso. Pero las bodas del Cordero, lo que va a pasar aquí es que figuradamente Jesucristo va a tener un encuentro con todos los que hemos creído en él, en gloria, con cuerpos glorificados. Robert, perdón, ¿el 19 qué número? 9. El 9, Apocalipsis 19, 9. Ya, ok. Ya. Entonces, ahí se habla de las bodas del Cordero, que figuradamente es como cuando una pareja se casa. Una pareja se casa, hombre y mujer, y se prometen vivir toda su vida, hasta que la muerte los separe. Pero aquí resulta que ya no habrá muerte que nos separe, ya es una eternidad. Entonces, figuradamente, así es como lo ve Dios. Lo ve como que Cristo se casa con su amada iglesia, es decir, ama a todos los que le hemos creído y a todos los que somos sus hijos. Entonces vamos a estar juntos por la eternidad. Es una forma como de matrimonio, aunque no tenga que ver pues, con lo carnal ni nada aquí en este mundo, pero es algo espiritual. Entonces, él se va como a casar con su iglesia. Y en otras palabras, en otros pasajes bíblicos también habla de la iglesia que se mantenga pura, vestida de lino fino, para que nosotros estemos ataviados como una novia, ¿no? Como la novia para un novio que se va a casar, ¿verdad? Entonces, así es como Jesucristo nos quiere tener a nosotros por toda la eternidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Ya se me perdió el hilo. Perdí un poquito el hilo. Bueno, en todo caso, entonces, cuando el Señor Jesús nos respalda, no tenemos por qué tener ningún temor. Y lo que Él ha dicho en su palabra se cumple. Estábamos hablando de que ya no hay nada que hacer cuando la voluntad de Él es así, pero normalmente Claro, la voluntad de nosotros Dios. le hacemos acuerdo y pedimos por una persona, las personas se sanan, si no, no se sanarían y hasta de Pero manera... yo me imagino que cuando sucede eso, Roberto, o sea, si él cuando ya decide que ya se tiene que ir y se lo lleva a esa persona, y cuando salva a los otros, capaz lo hace para que llegue la familia o el enfermo, bueno, en este caso al niño no, pero la familia llegue a pisar fondo y reaccione y empiece otra vez, porque me imagino que estos abuelos o la esposa de la otra señora, la hermana, todo el mundo reacciona y comienza a tener una fe brutal, porque después de ver el milagro, él coge más gente que cree firmemente en Jesús, ¿no? O en Dios, en la iglesia y todo. Está iluminada, Anita. Ah, Exactamente, exactamente lo es la que forma, es la podría forma. decir. A menudo Dios utiliza estas situaciones que se dan, Claro. ya sea que una persona sufra pero se sane, para que durante ese proceso en que todos están preocupados, el corazón de piedra, que normalmente está duro, se sensibilice y que de verdad abran su corazón para recibir la luz de Jesucristo y que de esa forma puedan recibirlo y convertirse a Él, porque es a Él como persona que nosotros nos convertimos, no es a ninguna religión, ni ninguna, yo que sé, secta o lo que sea, es a Él vivo. Cuando ya hacemos diferencia entre una y otra cosa, nos damos cuenta cómo es la realidad. Entonces, hay también casos en que la persona fallece. Eso nos pasó a nosotros con un accidente trágico en la familia en el año 60. Yo había cumplido 8 años y 2 días más tarde de mi cumpleaños, el 7 de noviembre, ya mismo se va a cumplir un año más, fallece mi cuñado Tito Cornejo, que fue casado con mi hermana Frida. Mi hermana Frida se casó con él a los 17. A los 18 dio a luz su primer hijo, a los 19 el segundo, a los 20 el tercero, a los 21 la cuarta y a los 22 queda viuda.
Uy, pobrecita. Es terrible. Terrible. En 5 Pobrecita. años, cada año le pasó algo, me explico, o tuvo un hijo o se le murió el esposo. Pero mi hermana vivía en Quito porque él falleció en un accidente de aviatorio, el avión de Aria, donde murió pues, uno de los Isaías, donde murió un poco de gente conocida del gobierno de Velasco de aquel entonces. Él era funcionario del gobierno, tenía un cargo y él iba a Quito un lunes en la mañana para trabajar en Quito. Y el avión se pierde y se estrella en el atacazo. Entonces, bueno, esto fue un cisma en la familia. Se nos vino el mundo para abajo. Mi cuñado tenía 28 años. Era Uy, joven. qué tristeza, tan joven. Imagínate, 28, ella 22 y deja 4 huérfanos, seguiditos como un rondador. Bueno, mi mamá casi pierde la cabeza. Yo me acuerdo que me agarró a mí y nos fuimos a Quito al día siguiente en otro avión. Llegamos allá. Mi cuñada estaba sedada, pero cuando ya la dejaban, ella ya había recibido a Cristo en su corazón meses antes. Y la fueron a visitar unas gringas misioneras de Los Andes, de Quito. Y dice mi mamá cuando estaba allí y ellas cantaban y ellas leían la escritura, dice, yo sentí mi corazón que se llenó de algo que yo no había nunca conocido, pero que lo había estado buscando toda mi vida. Y yo lloraba de ver esto. O sea, Dios tocó mi corazón. Y las señoras, bueno, cuando la veían llorar a mi mamá y todo esto, ¿no? Y luego mi mamá les pregunta, ¿qué es lo que me está pasando? Bueno, en fin, las misioneras la guían a Cristo, ella recibe a Cristo en su corazón y vio la fortaleza de mi hermana en medio de toda esta tragedia, cómo ella estaba firme, agarrada de las promesas y de la fe en Jesucristo y cómo soportó todo esto. Y entonces ella se convirtió a Cristo y luego ella decía, yo he buscado esto desde que era niña, pero lo buscaba, iba a las procesiones y hacía todo lo que la religión me enseñó, pero yo nunca fui llena de esto. Y ahora cuando lo recibí a Cristo en mi corazón, fui llena de esto maravilloso y desde ahí yo vivo enamorada de Jesús. Y él me ha llenado de su presencia, de su poder. Bueno, mi mamá fue una mujer tremenda, tremenda en las cosas de Dios, fue muy usada. Pero a raíz de eso, con ese testimonio, mi hermano Federico viene, mi hermana Trudy, viene después también mi otra hermana Nelly. Con el tiempo viene mi hermana Elsie y se propagó el evangelio dentro de nuestra familia. Yo también recibí a los 8 años. Entonces, sirvió, ¿verdad? Sirvió esa tragedia, esa aparente tragedia, para que con el corazón sensible pudiéramos nosotros recibir al Señor Jesús. Y a veces, como les repito, Dios permite que estas cosas pasen para que nuestro corazón pueda recibir a Jesús. Y así muchos puedan ser salvos. Porque a veces con el corazón endurecido, como que todo está bien, no pasa nada, yo puedo por mis propias fuerzas, vivo mi vida a mi manera. Entonces nadie se interesa, ¿no? Nadie se interesa. Bueno, creo que no es algo, chicos. Discúlpenme que me está llegando de visita mi nieto. Ya, ok, Me no, tengo está que ir. Entonces hasta aquí llegamos y seguiremos la próxima semana. Ok.